El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 1, dice la bendita palabra del Señor. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 8. Hechos 8:14. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al mundo vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amado Padre, en esta mañana oro a ti, dándote gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de la vida. Y hoy oro a ti, Señor, porque esta humanidad se convierta de todas estas vanidades al Dios vivo. Esta humanidad, Señor, necesita tener una relación, un encuentro personal con el Dios vivo, con el Dios que está reconciliando a su mundo con él mismo. Y hoy, Señor, Dios de la gloria, oro por esta humanidad, como en el tiempo de Pablo cuando llegó a Listra. Allí, Señor, vemos desde la Escritura, adoraban dioses vanos, y la palabra vano o vanidad significa humo, neblina. ¿Y qué es el humo o la neblina? No es nada, es un sofisma de distracción, una cortina de humo, llaman algunos, en la cual quiere taparse una realidad. Mucha gente no quiere enfrentarse, Señor, a la realidad de un Dios vivo, que les demanda santidad, que demanda obediencia, que demanda hacer su voluntad, que demanda rendición, que demanda soberanía. La humanidad no está dispuesta a someterse, Señor, a ti. Entonces van a dioses vanos, que simplemente se ven desde la religión, pero no se ven desde la relación. Y bendito Señor, hoy oro por esta humanidad, Señor de la gloria. Pablo dijo allá: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo.
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ese mismo Dios de Pablo es el mismo Dios de hoy. Bendito Señor, Dios de la gloria. Hoy 26 de mayo del año 2022, siendo las 5:46 de la mañana. Es el mismo Dios, no ha cambiado ni un segundo. Es el mismo Dios de Pablo, es el mismo hoy, exactico, igual. Y a ese Dios necesita conocer esta humanidad. A ese Dios vivo necesitan conocer nuestros hijos, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, Señor. Nosotros mismos inclusive necesitamos tener un encuentro real con el Dios vivo, no con las vanidades, como dice Pablo, los dioses vanos, los que a veces nos inventamos. A veces nosotros mismos tenemos un imaginario de Dios, creyendo ser cristianos a nuestra manera, según como me parece, según como yo creo, y nos hacemos de ese Dios un Dios vano, creyendo que estamos sirviendo y siguiendo al Dios vivo. Llévanos, Señor, a tener un encuentro real con el Dios vivo, como dijo Pablo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gloria a tu nombre, Señor. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, jueves 26 de mayo del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. Mucha gente corre tras dioses vanos, como bien dice Pablo aquí en este capítulo 14, versículo 15. Corre tras dioses que son solamente eso, neblina, humo, que no producen nada, pero no quieren tener un encuentro real con el Dios vivo, que hizo el cielo, el que hizo la tierra, el que demanda santidad, el que demanda obediencia. No queremos encontrarnos con ese Dios. Y a veces, posiblemente, nosotros mismos a veces nos escudamos tras de la religión cristiana, pero no hemos tenido un encuentro con el Dios de la religión cristiana. ¿Sí me hago entender? A veces tendríamos que mirar también si realmente estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiendo el cristianismo, que es diferente, porque muchos son persuadidos y muchos son simpatizados por el cristianismo, pero no quieren confrontarse con el Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra. Entonces, si buscamos solamente el cristianismo, estamos en lo mismo de estos hombres de Listra, siguiendo un Dios vano, simplemente vanidades. Sí, me gustan las canciones cristianas, sí, leo la Biblia, sí, ya me sé todo otro textico de memoria, me sé los versículos, me he leído la Biblia 7 veces de pasta a pasta, pero no hemos tenido un encuentro real con el Dios de la Biblia que usted ha leído de pasta a pasta. Hermano, eso tendríamos que revisarlo en estos tiempos, si realmente estamos siguiendo al Dios vivo, o qué estamos siguiendo, o a quién estamos siguiendo. Que Dios nos ayude, hermano querido, Dios nos ayude. Bien, hermano, estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 14. Estamos estudiando ese libro y vemos a Pablo aquí en algunos lugares. Dice que en Iconio entraron juntos en una sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó en una gran multitud de los judíos y asimismo de los griegos. Dice en esos versículos, y el versículo 2 y el versículo 3 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, acompañándolos con ¿qué? ¿Cómo respaldaba el Señor la palabra si en esa época no existía el Nuevo Testamento? En esa época Pablo no podía decir, vamos a ver 2 de Corintios capítulo. Pablo no lo podía decir, aunque él lo escribió, pero no porque todavía no se había escrito. Se cree que el Evangelio se empezó a escribir, o el Nuevo Testamento, por allá después del año 50, después de Cristo más o menos, entre el 50 y el 70, por ahí. ¿Por qué sabemos que fue en ese lapso? Porque si se hubiese escrito después del 70, muy seguramente quien escribió nos hubiera contado de la caída de Jerusalén en el año 70, cuando bajo el gobierno de Tito vinieron y sitiaron Jerusalén y quemaron el templo. Esos eventos usted no los encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces podría ser una de las luces que se nos da desde esa perspectiva de que el Nuevo Testamento fue escrito por entre el año 50 y 70. Inclusive se cree que el apóstol Juan escribió primero Apocalipsis y después escribió su Evangelio, algo así, porque la Biblia no está en orden
no está por orden sincrónico, es decir, no es un cronológico, perdón, sino temático. Es como si alguien, un bibliotecario, hubiese tenido un poco de libros ahí en el piso y hubiese cogido y los hubiese encarrado allá en la biblioteca como le hubieran caído. Entonces por eso a nosotros se nos hace pertinentes, hermano, cuando estudiamos la palabra, pues no quedarnos solamente con un texto sin mirar los contextos, porque toca mirar el contexto que lo tiene la misma Biblia. Usted no tiene necesidad de ir a la revista de hoy, al periódico de hoy a ver qué pasó, porque el periódico de ayer ya pasó, dijo Héctor Lavoe. Toca ir a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Ella misma se interpreta solita, ya no necesita que le ayudemos tanto, nos corresponde es investigar, indagar. Entonces, estos hombres entraron allí dando testimonio con la palabra, pero iba respaldada por las señales. Eran las credenciales que el Señor les había dado a Pablo y Bernabé para poder dar certeza de que lo que Pablo estaba diciendo era veraz, era real, y el respaldo venía directamente del cielo, de parte del Señor. ¿Cuáles eran las credenciales? Pues los prodigios, las señales y los milagros, posiblemente de sanidades. Era lo que se hacía allí. Así que podemos suponer que el denuedo con el que hablaban estos misioneros se necesitaba desde el principio, frente a la oposición tan normal que se estaba levantando a la predicación del Evangelio de Cristo en estas sinagogas. Pero Lucas aquí nos deja el detalle de que había un movimiento organizado de judíos incrédulos judaizantes, que podríamos llamarlos los refractarios. ¿Qué hace una paila refractaria? Una paila refractaria hace que los alimentos no se peguen, los repele. Entonces, refractarios porque repelían el Evangelio de Cristo con el fin de excitar los ánimos de las gentes, y no solo contra los que se llamarían doctrinas, o los llamarían después doctrinas heréticas, lo llamaban así, sino contra los hermanos mismos, es decir, que sin duda sufrían las consecuencias en su propia piel, en su propio cuerpo, la persecución por las circunstancias. No solamente se hostigaba lo que ellos decían, sino que ahora estaba en juego o en riesgo la integridad física aún de los misioneros. Así que la expresión "por tanto se detuvieron allí mucho tiempo", esa expresión tiene su lógica espiritual con relación al versículo anterior, porque dice: a pesar de la persecución, permanecieron allí bastante tiempo. Entonces eso es lo que significa allí, que ellos, a pesar de que los estaban hostigando, no salieron corriendo. A pesar de la persecución, permanecieron allí bastante tiempo. Es lo que está queriendo decir: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. Notemos que los están persiguiendo, pero dice por tanto, dice más los judíos, verso 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, Pablo y Bernabé se fueron para otra iglesia porque allí les estaban echando piedra. No, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, es decir, con ímpetu, confiados en el Señor. ¿Confiados en quién? Pablo no estaba confiando en Bernabé ni Bernabé en Pablo. ¿Qué dice? Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Sí nota? Imaginémonos el cuadro. Están predicando, se levanta una persecución, pero ellos no salieron corriendo, siguieron predicando. ¿Y qué pasó? El Señor empezó a respaldar eso que ellos estaban haciendo con señales y milagros. Qué bueno es cuando nosotros, hermanos, dejamos que el Señor nos use, que el Señor permitamos que el Señor haga su tarea, hermano. Se ve la obra sobrenatural del Señor cuando el Señor, a veces nosotros nos le atravesamos, o a veces salimos corriendo en medio de las situaciones. La fácil es salir corriendo, evadir nuestras responsabilidades. Pero esto dice el texto: a pesar de la persecución, permanecieron allí bastante tiempo. Así que Lucas escribe desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de Pablo ni de Bernabé, ni desde la perspectiva de la persecución ni de la opresión. Pablo estaba escribiendo, Lucas, desde la perspectiva de Dios. Es decir, Lucas, como buen teólogo de cabecera de la pentecostalidad, pone al Señor y da por relieve y da por sentado que es el Señor. Él ve que tanto la bendición
como el movimiento de esa fiera oposición podría determinar la prolongación de la estancia de los siervos de Dios en ese lugar hasta que hubiesen terminado su jornada de trabajo en Iconio. La obra no se ha terminado, hay mucho por hacer y ya hay que seguir corriendo. Y si hoy jueves 26 de mayo el Señor nos ha permitido despertar, levantarnos, la obra no se ha terminado. El que comenzó en usted la buena obra, la sigue perfeccionando. Y no salga corriendo del Evangelio porque vienen problemas, porque vienen luchas, porque vienen dificultades. ¿Qué hacían estos? Pablo y Bernabé con más ímpetu. Dice que con denuedo, digámoslo así, con más tenacidad. Predicaban el Evangelio, eso les daba más fuerza, la persecución les dio más energía para predicar el Evangelio con denuedo y el Señor empezó a manifestarse con señales y con milagros. ¿Sí nota? Lo que sucede cuando usted es parado en la raya, hermano, a pesar de Dios nos ayude, Dios nos ayuda. Así que la palabra se extiende por diversos medios y lo importante es poder discernir el tiempo para quedarse o para huir. Eso es lo interesante. Hay momentos en que toca quedarse, pero hay momentos en que toca huir. Y aquí hallamos a una de las pocas notas, digámoslo así, sobre los milagros realizados por Pablo y sus compañeros. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Así que al meditar en el ministerio de Pablo y de Pedro, especialmente en este caso recordando el ministerio de Pedro y de sus colegas allá en Jerusalén, vimos que había épocas milagrosas y que solían producirse con el fin de armar a los siervos en Jerusalén también de las credenciales que ellos necesitaban para el respaldo de la predicación de la palabra allá en Jerusalén, de credenciales de poder frente a esas potencias enemigas que se estaban levantando, que querían y quieren todavía hasta el día de hoy estorbar la entrada de la palabra. Y es natural, pues, que Dios concediera esas señales ahora en Iconio, para que sus siervos Pablo y Bernabé también pudiesen hacerse fuertes allí en la tarea que tenían contra esa campaña de odio, de calumnia, de persecución que los judíos, otra vez, refractarios, habían levantado contra todo lo que era del Señor. Así que al mismo tiempo las curaciones, dice, ilustraban, o mejor, la palabra de gracia. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Es el mismo Señor quien respaldaba esa palabra con prodigios, con milagros, con señales, pero gracias al Señor porque Pablo y Bernabé no salieron corriendo. ¿Se imaginan dónde salían corriendo? Pues no había pasado nada allí. Tal vez se hubiese manifestado la gracia y el poder del Señor. Así que verso 4 y verso 7 se habla de una división, de un complot, de una huida. ¿Qué pasó en el verso 4 y verso 7? Búsquelo allí en Hechos, capítulo 14, verso 4. Hechos 14, 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí se escondieron. Y allí predicaban el Evangelio. Por una parte, la maliciosa campaña de los enemigos producía sus tristes efectos aquí de cerrar oídos a la palabra, de excitar los ánimos de la ciudad en contra de estos misioneros y aún de sus integridades físicas. Estaban buscándolos para lapidarlos, para apedrearlos. Por otra razón, la misma palabra, reforzada por medio de esas obras de gracia, estaba llegando a los corazones y convertía las almas. Una vez más se cumplió la penetración
y la penetrante predicación de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor dijo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, 5 en una iglesia, no, en una familia, dice, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y lo escribió el mismo Lucas en su primer tomo llamado el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 51 y versículo 52. Lucas tenía claridad mientras está escribiendo el libro de los Hechos, mientras está haciendo testigo de los acontecimientos, mientras mejor Pablo se los contó porque Lucas no estaba con ellos. Posiblemente Pablo le contó toda esa historia. Y Lucas recuerda las palabras del Señor que muy seguramente le había contado María a Lucas cuando Lucas escribió el primer tomo llamado el Evangelio de Lucas, porque Lucas nunca estuvo con el Señor. Sin embargo, ¿quién fue el testigo? ¿Quién le contaría a Lucas todo el evento y la vida de Jesús? Muy posiblemente María, la mamá de Jesús. Entonces Lucas tomó apuntes también de que el Señor ya había dicho que en una familia se levantarían 2 contra 3 por causa del Evangelio. Así que, o a la luz de prevalecer del todo, o las tinieblas han de ahogarla totalmente, o ha de haber división entre quienes reciben la luz y quienes prefieren quedarse en las tinieblas. Tal fue el caso en Iconio, pero eso ya estaba cantado, ya el Señor lo había anunciado. Y comentándose aquí el Evangelio, ya por toda la ciudad, pues la persecución a veces es una buena propaganda. ¿Sí nota? Porque ahora dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un voz a voz, el Evangelio charlado, que hemos dicho cómo se predicaba el Evangelio, posiblemente charladito, en medio de la cotidianidad. Y había llegado a tal alcance porque Pablo no se puso a hacer jornadas evangelísticas. ¿Qué hizo Pablo? Predicó en Iconio, y los habitantes de Iconio muy seguramente fueron a las aldeas vecinas, al punto de que toda la ciudad ya estaba permeada por el Evangelio. Entonces mire que a veces la persecución, la hostilidad se nos convierte en una buena propaganda. ¿Sí me va a entender? A veces cuando hablan mal de usted, en lugar de por debajearlo, lo que están haciendo es exaltarlo, porque yo he dicho, al árbol que no da fruto, pues para qué le tiran piedras si no da fruto. Entonces mire que a veces, hermano, el Señor, mire cómo hace las cosas. Aquí esa hostilidad, esa persecución, lo que hizo fue hacer, digámoslo así, un modo propagandístico para los misioneros que estaban allí predicando. Eso, en lugar de apagar el Evangelio, lo que hizo fue encenderlo más. Así que mire qué bonito que a veces la persecución es una buena propaganda. Unos estaban a favor de los judíos, es decir, los incrédulos, y otros a favor de los apóstoles. Da la impresión también de que la división afectó a todos los estratos sociales de Iconio. Seguramente los judíos de Antioquía de Pisidia habían enviado agentes allí para coordinar la oposición de las colonias judaicas en contra de los misioneros, como lo hicieron más tarde, y lo vamos a ver por allá en Listra. Sea ello como hubiese sido, sea como haya sido, tanto los judíos incrédulos como los gentiles tomaron parte, óigame bien, en un complot que tuvo por finalidad afrentar, apedrear, lapidar la compañía apostólica, y aún estaban allí los gobernantes a la cabeza de esta persecución. Así que la mención de ellos aquí, es decir, de los gobernantes, la insinuación de que se pensaba en la muerte y la lapidación, quiere decir que los iban a apedrear, quiere decir que los querían matar. Pero dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. ¿Sí nota? Si el gobierno, hermano, está respaldando toda esta situación, pues ¿qué le queda de ahí para abajo a la demás gente? Perseguir a los misioneros. Hermano querido, en este tiempo hay que orar mucho, porque los gobiernos, hermano, sacan leyes en las cuales, hermano, de una u otra manera implícita se ve la persecución hacia el cristianismo. Y hay situaciones, hermano, en las que cada día se va a ver esa persecución y va a ser más puntual.
Y eso no debe extrañarnos porque eso se deberá dar. El Señor dijo, todo esto será un mal necesario, dijo el Señor, así que hay que estar preparados en lugar de asustados. Así que parece indicar que los judíos habían formulado una acusación de blasfemia ante sus propias autoridades de la sinagoga, esperando que fuese admitida, aprobada por los gobernantes gentiles. Ellos buscaron esa aprobación. Quienes no habrían podido prestar su apoyo directamente a un simple acto hostil de la turba con mira de linchamiento. Sin embargo, hay épocas en que los siervos de Dios, hermano querido, han de mantener su testimonio en determinado lugar o simplemente movilizarse. Hay otras en que la oposición produce tanta confusión como en este caso y cierra tan herméticamente las puertas al evangelio que lo más sabio es desplazarse a otro lugar. Por no decir que huir, porque el cristiano no huye, se desplaza, se mueve de acuerdo a los movimientos que el Señor le va indicando. Y no, cuando se desplaza, no es para huir, no es para salvar la piel. No es decir, vámonos porque aquí están echando piedra, nos van a matar. No, no es para salvar la piel, sino para aprovechar oportunidades en otro lugar para seguir predicando el evangelio. Eso fue lo que hicieron estos. Se fueron para otros lugares para predicar el evangelio. Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿Y qué dice? Y allí se escondieron bajo las... No, dice, y allí predicaban el evangelio. ¿Sí nota? A veces el Señor nos permite eso. Hay momentos en los que si usted ve que ya definitivamente la gente no quiere, pues lo mejor, hermano, es dejar ese lugar y chao, nos vemos, ¿sí? Yo he tenido esa oportunidad con grupos de estudio bíblico, grupos familiares que teníamos primero, se llamaban así, donde a veces, hermano, uno no veía resultados. Uno veía que mientras usted empezaba a predicar se empezaban a dormir, se distraían en otras cosas, se entretenían y uno decía como que el Señor aquí, como que esta gente no quiere. Entonces orémosle al Señor y muy respetuosamente le decíamos al anfitrión, ¿sabe qué? Yo veo que aquí el Señor todavía no está obrando, así que de todas maneras, muchas gracias por abrirnos su casa, porque aquí no veo que estén dispuestos a recibir el evangelio. Entonces, chao, y nos vamos para otra. Yo he hecho esa tarea. Yo no me entretengo allá, hermano, me siembro en un grupo familiar, a ver, hermanos, no, hasta cuando la gente quiera, no. Si yo veo que la gente, usted empieza a predicar y la gente le empieza a bostezar y se empiezan a cabecear y usted está predicando y mientras tanto están arrullando el niño y mientras tanto están haciendo otras cosas, yo digo aquí como que no, como que lo mejor es vámonos para otro lugar donde la puerta esté abierta al evangelio, porque hermanos, hay que hacer esa tarea, hay que ser sensibles, hay que tener ese discernimiento para poder, hermano, tomar decisiones, hermano, y hay que hacerlo. Así que ellos huyeron a otro lugar, se fueron para otro lugar, pero donde llegaron, en Listra y Derbe, comenzaron a predicar el evangelio. De nuevo es el mismo Señor de la mies que señalaba las tácticas a seguir. Él dijo, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué dijo el Señor? Huid a la otra. Mateo 10, 16. ¿Sí nota? El mismo Señor dio las tácticas. Él dijo, hermanos, si aquí usted ve que como que no le están poniendo cuidado, que como que hay mucha oposición al evangelio, salga de ahí y váyase para otro lugar. Así de sencillo es. Y a veces nosotros tenemos que hacer eso. Ay, pero qué pena con el anfitrión, ¿qué va a decir? No, qué pena ni qué nada. Si no quieren, si no están, hermanos queridos, abiertos al evangelio, lo mejor es hacer eso. Yo he trabajado mucho con grupos familiares y hermanos, y yo me sé todo eso y sé que a veces, hermano, toca mejor decir al anfitrión, ¿sabe qué? Cerremos el grupo porque aquí como que la gente no está así como muy dispuesta. Y yo me voy para donde abran puertas al evangelio. Y allá veo resultados y he visto fruto, hermano, cuando uno hace las cosas en línea con lo que el Señor quiere que se haga. ¿Sí me hago entender? Así que los apóstoles, avisados en cuanto al peligroso complot que hicieron, que tenían estos enemigos entre los gobernantes y los judaizantes, salieron a tiempo y se fueron por la carretera del sur, digámoslo así, porque en esa época había carreteras. ¿Quiénes las habían edificado? ¿Quiénes las habían construido? Pues el Imperio Romano. Eso fue uno de los avances del Imperio Romano que ayudó en su época. Abrieron caminos,
no solamente caminos en tierra, sino también caminos marítimos para que la gente pudiese navegar, y eso, como bien decíamos en días anteriores, facilitó los viajes de Pablo. Entonces, pues ellos, ¿qué hicieron? Salieron allí de este lugar de Frigia y pasando a la región de Licaonia, como se le conoce, en parte que era administrada también por el Imperio Romano, se fueron para ese lugar. ¿Y qué pasó en Licaonia? Verso 7, ¿qué pasó allí? Ahí lo vemos. Dice en Licaonia, y allí predicaban el Evangelio. ¿Qué llegaron a hacer? A predicar el Evangelio. Así que vemos allí un acontecimiento, y es la curación de un hombre que estaba impedido en Listra, con sus drásticas consecuencias, y esto también va a ocupar la mayor parte de la porción que tenemos aquí adelante. Llama nuestra atención en la sencilla frase que dice, y allí predicaban el Evangelio, o en otras versiones dice, seguían predicando el Evangelio. Me gusta más esta, seguían predicando el Evangelio. ¿Qué dice? Seguían predicando el Evangelio. ¿Sí nota? Ellos la tenían clara. Ellos sabían a quién los había llamado al Señor. Qué bueno que usted pueda decir, sigo haciendo lo que el Señor me pidió que haga a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, a pesar de las situaciones, a pesar de las luchas del día a día, sigo firme con el Señor. Qué bueno, hermano, que usted pueda decir eso. Veo esto aquí, estos hombres seguían predicando el Evangelio. ¿Qué hacían? Seguían predicando el Evangelio. Los querían apedrear allá en esta región donde estaban. Sí los querían apedrear, los gobiernos o el gobierno de esa época, junto con los judaizantes, habían hecho un complot contra los misioneros, los querían apedrear. ¿Pero qué hicieron estos? Se fueron para otro lugar, y dice que seguían predicando el Evangelio, siguieron haciendo la tarea. Qué bueno, hermano, que no cortemos lo que Dios nos ha dado, hermano, que no lo cortemos por las circunstancias, por las situaciones, sino que antes con más ímpetu sigamos haciendo la tarea. Entonces lo animo. Yo dije que este libro de los Hechos nos iba a retar, hermano. Y aquí ojalá usted pueda seguir haciendo lo que usted sabe que el Señor le mandó a hacer. No claudique. Todo esto resume, o esa frase de que seguían predicando el Evangelio, resume todo aquello que Lucas no tiene por qué darnos detalles. Simplemente dice que seguían predicando el Evangelio, a pesar de, ya que puede entenderse aquí el desarrollo de la obra ahora en Listra, y seguiría más o menos el patrón de Antioquía, de Pisidia y también de Iconio. ¿Cuál era? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de la persecución en Antioquía, porque allá al final se acuerda que también se levantaron contra ellos y se fueron a Iconio. En Iconio siguieron predicando, y ahora se levanta la persecución. Ahora se van para Listra, y allí también se va a levantar la persecución. A pesar de todas esas situaciones, ellos siguen predicando, ellos siguen. Así que el hecho de ser Listra una población de importancia comercial, y teniendo en cuenta que los judíos en Antioquía de Pisidia pudieron ejercer allí una considerable influencia, nos hace pensar que allí también existía una colonia judía, con una sinagoga muy seguramente también correspondiente, porque recordemos que Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, buscaba inmediatamente una sinagoga para allí empezar a predicar el Evangelio. Y en tal caso hemos de suponer un periodo de predicación allí en Listra, que empezaría también dentro de una sinagoga, y que luego saldría de ella, sea por necesidad, sea por propósito de Dios, sea por propósito de los apóstoles, dando lugar a la formación de una iglesia importante en ese lugar, con su presbiterio, es decir, con su liderazgo allí, que muy seguramente también serían respaldados por el Señor para continuar la tarea. Según se deja ver aquí posteriormente también, cuando Timoteo, o sea, vemos que sí, posiblemente, aunque Lucas nos está resumiendo los detalles, Lucas nos dice que predicaban, pero Lucas no nos dio los detalles. Sin embargo,
por un escrito del apóstol Pablo más adelante a su compañero, amigo fiel de milicia Timoteo, vemos que sí hubo iglesias allí, que sí se establecieron iglesias en Listra. ¿Por qué lo sabemos? Mire lo que le dice Pablo a Timoteo más adelante, mucho más adelante. Por allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos, le dice, Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. ¿Dónde estaba? En Listra, dice. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Sí nota? Lucas aquí se nos adelanta un poquitico y nos está adelantando de que posiblemente implícitamente no nos dice, y Pablo estableció una iglesia en Listra, pero implícitamente vemos que sí, porque dice que estaba más adelante, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De quién? De Timoteo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora mire lo que dice Pablo, ahora sí, escribiéndole precisamente a Timoteo, una carta pastoral. ¿Qué le dice en 2 Timoteo 3:10? Le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Sí? Pablo le está contando a Timoteo, y Timoteo ha sido testigo de todas estas situaciones, y ahora vemos allí que muy seguramente Timoteo está pastoreando allá en esos lugares. Vemos acá también otro evento muy importante, muy interesante, que nos narra Lucas en este libro de los Hechos capítulo 14, y nos dice en el versículo 8, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. ¿Y él qué hizo? Él saltó. ¿Y qué más hizo? Anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. El milagro allí se realizó a la vista de las gentes. Muy posiblemente Pablo había hallado allí oportunidades para testificar, muy seguramente en una plaza, no en una sinagoga, en una plaza. El hombre mismo, que estaba cojo, que podría ser un mendigo, muy posiblemente en esa plaza, no sabemos, el texto no nos lo dice, había oído la palabra, dice el texto, que estaba oyendo a Pablo, hasta el punto de desarrollar fe para ser sano. Si nota que lo que dice Pablo más adelante por allá en los Romanos, en Romanos 10, donde dice la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted está orando, Señor, dame fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, hermano, le toca devanarse los sesos estudiando la palabra. Porque la fe no viene por aspersión. Allá le va la fe. ¡Pum! Pues te le está pidiendo por fe. Allá le echó harta fe. No, mi querido. La paciencia se produce. La fe se produce. Porque son características del fruto del Espíritu Santo. Y las características del fruto del Espíritu Santo no se dan. Se producen. Porque son frutos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? La tierra no saca una mano debajo de la tierra y nos da un fruto. Lo produce, que es diferente.
Entonces a veces nosotros oramos, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Hermano, la paciencia no se pide, porque también es una característica del Espíritu Santo. No se pide. La paciencia, como la fe, se produce. ¿Cómo se produce la fe en este caso? Por el oír. Y Pablo lo dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y dice en el versículo 9 acerca de este cojo que estaba allí, dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, ¿sí nota? ¿Sí nota? La fe viene por el oír. Este estaba escuchando lo que Pablo estaba predicando y desarrolló fe. Dijo, aquí va a ser, aquí va a ser. Yo sé que ese Dios que está hablando Pablo, ni siquiera sabría su nombre. Yo sé que algo va a pasar allí. Y mire que se acercó a Pablo y Pablo vio eso. Pablo tuvo el discernimiento de ver a este cojo que tenía fe y inmediatamente le da una orden, pero este inmediatamente la obedece. Qué bueno eso, hermano querido. La fe entonces se produce, no se da. Señor, dame fe, dame. No, se produce. ¿Cómo se produce? Pues hermano, a través del estudio de la palabra. Cada vez que usted estudia la palabra, entre más se mete con la palabra, hermano, eso le potencia la fe. ¿Para qué necesitamos fe? Hermano, pues para hacerle frente a todos los dardos del enemigo que nos manda todos los días. Dice que la fe, pues para pagar esos dardos todos los días, hermano. ¿Usted sabe con qué se va a encontrar hoy? ¿A qué tendrá que hacerle frente hoy? ¿Qué es lo que lo mantiene firme, hermano? Pues la fe en el Señor, la confianza, el pistis, eso se llama pistis, confianza, confiable, confiar, fe, confianza, confiado, confiar, que viene la palabra pistis en el griego que significa eso, fe. ¿De dónde viene? ¿De dónde se produce? Del estudio bíblico, hermano querido, de estudiar la palabra. Eso causa un efecto sobrenatural, en el cual usted puede hacerle frente a los problemas del día a día. Por eso, hermano, si uno no estudia la palabra, hermano, bailas. Si uno no estudia la palabra, hermano, cualquier resfriado lo mueve, hermano, y lo saca de la carrera de la fe. Por eso, hermano, nuestra intención como pastores del Centro Cristiano de Alabanza y Restauración es dar palabra de Dios, no entretenerlo a usted, hermano. Es darle la palabra, hermano, y usted verá si la toma o la deja, hermano. Pero nuestra misión es esa, predicar la palabra, hermano. Dios nos ayude a no tenerlo en poco, hermano, que Dios nos ayude, porque esas son las herramientas que le estamos dando a la iglesia, hermano, entre en medio de este mundo como está. ¿Con qué nos vamos a sostener? Y tan con razón dijo Jesús, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe? ¿Hallará fe? Dice, porque muchos van a apostatar, muchos la van a vender, muchos la van a negociar, muchos la van a dejar de lado, porque los avatares de la vida, hermano querido, le van a mover el piso, hermano. Por eso necesitamos urgentemente, entre más hay que estudiar palabra, hermano. Seguro, cada vez que usted esté, hermano, pasando luchas, en lugar de salir corriendo para otro lugar, para otra yo tengo luchas, más bien me voy a poner a ver la novela, más bien voy a escuchar un vallenato a ver si eso me levanta. No, hermano querido, cuando tenga luchas, estudie más Biblia, métase más con la Biblia. Ahí se las canto, mi querido. Así que, los licaonios, o mejor, muy posiblemente Pablo una vez más había hallado allí oportunidades de predicar en esa plaza está ese mendigo, había oído la palabra hasta el punto de tener fe para ser sanado, y en un momento de excitación de los habitantes de Listra, dieron sus gritos en lengua licaónica, dice ahí, que eran dioses en lengua licaónica, pero no hemos de suponer que nadie hablara también el griego en ese lugar. Se trata de unas condiciones lingüísticas más complejas, es decir, los licaonios hablaban su propia lengua, no era idioma, sino muy posiblemente lengua. Así como vemos nosotros en nuestros campos misioneros, hay que transcribir la Biblia al lenguaje de esas señas donde van los misioneros a predicar el evangelio para poderles hacer entender la palabra de Dios. Porque si se va con el idioma español, pues en este caso nosotros, pues no lo van a entender. Entonces, ahí en nuestros campos misioneros hay personas que están dedicadas a eso, a transliterar la Biblia en el lenguaje del lugar donde van. Pues vemos aquí
que Pablo está predicando en ese lugar, y muy seguramente esta gente de Licaonia no hablaban el griego koiné, que era el idioma en esa época, especialmente de la Alta Alcurnia, que como se comunicaban, como hoy en día. Hoy en día es un caché en nuestros países latinos hablar inglés. Entonces, no, yo estoy estudiando inglés. Y el otro dice, yo también estoy estudiando inglés, pero también estoy estudiando francés. Entonces estoy estudiando idiomas, ¿sí nota? Y eso como que le da cierto caché, especialmente a nuestros países latinos, el hablar inglés. Entonces era más o menos lo mismo. Pablo está allí en Listra predicando, pero hay un grupo de personas de Licaonia que ellos posiblemente son nativos, pero ellos en su propia lengua dijeron, por fin, Júpiter. Empezaron a ponerle apodos a esto, eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, no quiere decir que posiblemente no hayan también entendido el mensaje del Evangelio que Pablo estaba predicando, muy posiblemente en griego. Entonces, sí lo entendieron. Podríamos suponer que sí había gente que aunque no entendían, muy posiblemente allí sí había gente que estaba entendiendo lo que estaba diciendo Pablo. Los licaonios hablaban su propio idioma, entre los suyos pues siempre, pero los más educados o quienes habían viajado o hecho negocios, pues serían posiblemente en este caso, digámoslo así, bilingües, expresándose con más o menos facilidad según su cultura, según sus contactos anteriores en el idioma griego, pues que era otra vez tan extendido en esos lugares por toda la parte especialmente oriental del Imperio Romano. Entonces, los misioneros podían desarrollar una extensa labor, pues precisamente valiéndose de eso, valiéndose del griego, que gracias al Imperio Romano fue lo que preservó cuando dominó el Imperio griego. Allá cuando conquistó el Imperio griego, ellos preservaron eso, el idioma, entre otras cosas, la cultura. Por eso se conocen los helenistas, que el Imperio Romano no derribó por todo, no echó por tierra todo lo que tenía el Imperio griego, sino preservó en este caso el idioma. Y eso se le ha facilitado en este caso a los misioneros que tenemos aquí, Pablo y Bernabé, para ir a predicar el Evangelio a esos lugares donde se habla griego, un griego koiné, un griego muy común. Así que, sin embargo, a veces tropezaban de hallarse en una región donde se hablaba con preferencia un idioma que muy posiblemente desconocían, sino, por ejemplo, en este caso, los licaonios, que entendían los mejores, a lo mejor entendían a los misioneros, que pronunciaban también en griego, como bien lo dije hace un momento, a pesar de que hablaban en lengua licaonia. Todos pudieron comprender algo del poder que se dejó ver como señal. Eso sí lo entendieron todos. Es como decir, por ejemplo, pues yo el inglés, pues lo escribo, pues prácticamente no lo escribo. El inglés, pues poco lo pronuncio, pero eso sí lo escucho muy bien. Entonces, podríamos decir, los licaonios posiblemente el mensaje patinaban un poquito para escuchar el griego, porque hablaban era en su propia lengua, pero muy seguramente había algunos entre ellos que sí. Tal vez la gente de negocios, los que viajaban entre ellos, los que eran un poquito más pudientes, tal vez sí tenían su caché de pronunciar, por lo menos medio entender el griego, y entienden el mensaje, medio lo entienden, pero lo que da verdaderamente la certeza a esa señal, a esa predicación del Evangelio, es la señal de la curación de este cojo. Eso sí lo entendieron bien y pudieron entender que realmente había sido sanado este hombre al punto de poder ponerse de pie, dar un salto y empezar a andar. Esto causó un impacto entre toda esta gente, a pesar de que a veces no entendían muy bien lo que se estaba diciendo. Y es verdad que hay muchos que interpretaron la señal, en este caso los licaonios, en términos de sus falsas tradiciones idolátricas. ¿Por qué? Porque dijeron, y gracias a la Virgencita de Chiquinquirá, mire, al señor caído de Buga, mire, le levantó este Fue lo que dijeron prácticamente. Creyeron que ellos eran dioses según su cultura. ¿Y a cómo llamaron a Pablo? A Pablo lo llamaron Mercurio y a Bernabé Júpiter. O sea, le dieron el milagro, se lo asociaron fue a sus dioses. Dijeron, gracias al señor caído de Monserrate que sanó a este cojo, ¿sí nota?
Eso también es muy común hoy en día. Mucha gente va a nuestras iglesias cristianas y después de que escuchan el mensaje del Evangelio y el Señor hace un milagro en ellos, se van a darle la gloria y la honra al Señor caído por allá Carmelito de no sé dónde. Sí, hermano querido, que Dios nos ayude, a ser serios en el Evangelio. Así que vemos aquí que muchos interpretaron esa señal en términos de sus falsas tradiciones idolátricas, pero no hemos de suponer que no hubo nadie en la ciudad que no viera la relación entre el mensaje de los siervos de Dios y esa obra de gracia, de poder que estaban efectuándose allí. O sea, hubo algunos que sí entendieron. Algunos le dieron la gloria y la honra al Señor caído de Patasquiva, hermano, pero aquí vemos, hermano, que sí realmente hay gente que asoció lo que estaba sucediendo con el poder del Evangelio. Por allá miren lo que dice en Hechos 3, miremos un momentico lo que dice en Hechos capítulo 3, haciendo un pequeño alto aquí, dice, Hechos 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Por qué he leído esta porción del milagro que hubo allí en el templo de la Hermosa, donde Pedro fue usado para ese milagro? Pues muchas veces se han señalado los puntos de semejanza entre el milagro de sanidad que obró Pablo, en este caso en Listra, y aquel que obró Pedro en el nombre del Señor Jesús delante de la puerta de la Hermosa del templo. Y hemos dicho a veces he hecho una breve referencia a teorías, dije teorías, que suponen que Lucas aquí está escribiendo y que Lucas tal vez está esforzando por poner a su héroe Pablo a la altura de Pedro. A veces hay quienes dicen que lo que está haciendo Lucas aquí, narrando los milagros de Pedro, allá en el templo de la Hermosa y en otros milagros más, y narrando los milagros de Pablo, que prácticamente Lucas los está poniendo a competir. Es lo que dicen algunos, que Lucas, su afán es de comparar a Pablo con la altura de Pedro, es decir, ponerlo al mismo nivel, pero que ahora Pablo está reduplicando, digamos así, las circunstancias y las victorias en las experiencias y en sus obras. Hay que admitir, sin embargo, que existe un paralelismo que es diferente, no es que Lucas los esté poniendo a competir, ¿me hago entender? Porque algunos han dicho eso, que Lucas en su afán de escribir, narrar y poner por escrito los milagros de Pedro, los milagros de Pablo, lo que está haciendo es que él quiere resaltar a Pablo para ponerlo a nivel de Pedro. No, mi querido. Lo que simplemente está haciendo Lucas es que hay un paralelismo entre estos milagros que finalmente son naturales. Milagros naturales que Dios usó a estos hombres en su momento para llevar a cabo una credencial, un respaldo al evangelio que se está predicando. Así que vemos que estos dos siervos de Dios actuaban como apóstoles. Entonces, y bien que también en distintas esferas, cada uno en su momento, siendo su mensaje igual. El mensaje no cambió. ¿Qué era lo que el Señor hacía? Las credenciales, el respaldo a la palabra era diferente, la metodología era diferente, pero el sentido se mantenía. El sentido es el evangelio y ese no hay que cambiarlo, hermano. Ese es incambiable, innegociable. Usted no puede cambiar la palabra, hermano, por darle gusto a la gente.
Se predica el evangelio, aunque se usen diferentes metodologías. ¿Sí me hago entender? Entonces hay un paralelismo acá que es más bien lo que Lucas nos resalta. Ambos son apóstoles. Ambos están siendo usados por el Señor con señales y milagros. Puede que de maneras diferentes, en épocas diferentes, en lugares distintos. Pero lo que se mantiene es la predicación del evangelio. El sentido es el mismo, la predicación es la misma. El mensaje es el Cristo resucitado. Así que es igual, como también el poder de Dios que se manifiesta en ellos, que operaba en ellos. Si uno u otro se diera cuenta, digámoslo así, de que fuese la voluntad de Dios que sanara a un cojo, pues las circunstancias tendrían que ser sobre poco más o menos iguales. ¿Me hago entender? No estaban compitiendo. Lucas no los está poniendo a competir. Es decir, los dos apóstoles fijan su vista en el enfermo, empleándose el mismo verbo griego en los dos casos. Si usted notó, hay un verbo griego aquí que es muy interesante, que en los dos casos, tanto Pedro como Pablo los utilizan. Y el verbo es seco. Seco. S-E-K-O. Seco. Seco, que significa levántate. Levántate. Pero levántate, cuando le está diciendo levántate, en el significado, no solamente le está diciendo, venga, que sea sano y vaya a darle la gloria a su virgencita de Chiquinquirá. No, cuando está diciendo seco, levántate, significa párate sobre tus propias piernas. Mira lo que significa. Párate sobre tus propias piernas. Hazte cargo de la responsabilidad por tu propia vida. Párate con tus dos piernas sobre el piso de los hechos divinos, el milagro. Ocúpate de tu alma. Enderézate. Lleva tu cruz. Vive tu fe. Y levanta la cabeza. Dirige la mirada hacia la meta. Mira de lejos el cielo abierto. ¿Sí nota? Levántate, mirándolo desde el griego, no es simplemente la acción de levantarse y caminar y ya, y vaya siga jugando tejo, o vaya póngase otra vez a bailar. No, ya lo he definido. ¿Qué significa ese levántate desde el seco? La palabra griega para levántate. Aquí, sin embargo, se hace una mención especial de la fe del cojo, que hace posible esa sanidad. Y al mandato de levántate es igual como es natural, pero no se nota que Pablo le diera la mano al cojo como lo hizo Pedro. ¿Sí nota? Las metodologías fueron diferentes. Y no hace caso también del uso Pablo de la frase que usó Pedro. ¿Cuál era la frase? Pedro le dijo al cojo, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo no la usó. ¿Sí nota? Una metodología totalmente distinta. Esa frase, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es de gran efecto en el caso del sanado por Pedro, pues suscitaría el recuerdo de tantas obras de sanidad realizadas por el Jesucristo de Nazaret. Y como la predicación es para los judíos, y Pedro está en Nazaret, en Jerusalén, perdón, pues hermano, es diferente. Pablo no podía llegar a decirle a los gentiles, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí hay una claridad. No todo el mundo recibe el evangelio como lo recibe todo el mundo. ¿Sí me hago entender? Es decir, a una persona musulmana no se le puede llegar a decir, toma este tratado con las 4 verdades espirituales, Cristo te ama. Dígale usted, Cristo te ama, y verá que lo pelan, hermano. Lo pelan, hermano, porque ellos toca llegarle con otra metodología. Yo recuerdo que en el seminario nos correspondió a nosotros, frente a hacer estudios sobre eso, sobre las religiones comparadas, y a cada grupo teníamos que llegarle con el evangelio. Y tuvimos la oportunidad de estar en la mezquita aquí en Bogotá, con un grupo de hermanos estudiantes, compañeros de estudio, y fuimos a esa mezquita, pero me tocó a mí realizar un tratado, cómo le predicaría yo a un musulmán. ¿Cómo le llego yo al imán, que se conoce así como el líder de las mezquitas allá? ¿Cómo le llego yo al imán con el evangelio? Yo tuve que hacer un tratado. ¿Cómo le predicaría yo al musulmán y llegar con el tratado? Y mi querido imán, aquí le traigo, y hablarle de Jesús. ¿Sí nota? Es totalmente distinto. Usted no le puede hablar, hermano, lo mismo a todos.
es la metodología distinta. Hay muchas formas, pero el sentido, óigame bien, el sentido del evangelio no se puede cambiar. Eso es innegociable. ¿Sí me hago entender? Cambia la metodología, más no el sentido. Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces vemos aquí que Pedro usó de una expresión que no usó Pablo. Que los dos también pues se hallan allí completamente, lo vemos allí hablando de los cojos, ambos se hallan completamente sanados. Y bien que la descripción más expresiva está en Hechos 3:7, también donde dice, y tomándole por la mano derecha, si nota aquí da más detalle en Lucas, dice, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Sí? Aquí Lucas nos da más detalles acerca de la sanidad del cojo allá en el templo de la Hermosa, o en la puerta de la Hermosa, que son detalles que posiblemente omite en cuanto a al milagro de sanidad del cojo que levanta, en este caso, Pablo. No hace falta repetir lo que ya se ha expuesto sobre el valor y la función del ministerio de las obras de poder. ¿Sí me hago entender? Es decir, milagros que respaldaban a la palabra, señales como bien lo dice el apóstol Juan, dice, y estas se escribieron para que hubo señales allá en Juan 20, 23, donde él habla acerca de las señales. ¿Para qué se hicieron? Para que creyendo tuviesen vida eterna. Así que si yo le digo a usted en esta mañana que los milagros no son para los evangélicos, usted me va a apedrear. Y hermano, los milagros no son para los evangélicos. Los milagros son para los incrédulos, para que creyendo vean, para que viendo crean, para que viendo crean. Hermano querido, por eso usted a veces dice, pero yo que oro tanto, y yo que tanto. Si el Señor quiere, amén. Y si no lo quiere hacer, también amén. Pero hermano querido, a veces nosotros queremos que los milagros son para nosotros. Ya hizo el milagro más grande, hermano, ya lo hizo el Señor en su vida y en la mía, que fue salvarnos, que fue darnos vida nueva, vida eterna, hermano. ¿Qué más milagros esperamos? De ahí para adelante todo vendrá por añadidura. Pero hermano, las señales, los prodigios, los milagros que uno ve a veces son para los incrédulos, para que viendo crean al evangelio, hermano querido. Entonces mire que son cosas de ese tipo. Entonces Lucas aquí no nos va simplemente, o no vale la pena ahorita ponernos a resaltar todos los detalles de los milagros que ha habido allí, tanto como Pedro como Pablo. Sin embargo, Lucas sí tuvo el cuidado de dejar por escrito todos estos acontecimientos. Recordémoslos para ir terminando. Vea, dice en Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, ¿sí? Pero Lucas no se puso a darnos detalles de uno por uno, no, hermano. Simplemente nos dice, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían, ¿qué pasó? Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos, no dice sacaban los discípulos a las calles, no, o a los cristianos a las calles, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. De eso nos da testimonio Lucas. Y más adelante en el capítulo 8 vuelve Lucas y plasma esto como testimonio. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe allá en Samaria, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí nota? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero ¿quiénes eran los que eran sanados? Note eso. ¿Quiénes eran los que eran sanados? Gente que no conocía al Señor. Hechos 14. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, no para ellos, sino de ellos, señales y prodigios.
Y usted notará, hermano querido, usted nunca verá a Jesús en la Biblia haciendo milagros a favor de Pedro, de Jacobo, de Juan. Usted nunca lo ve haciendo milagros a favor de ellos. ¿A favor de quién hacía los milagros el Señor? A favor del pueblo. Usted encontrará a Pablo, hermano querido, usted encuentra a Pablo orando por Tíquico, que casi se le muere. Señor, sana a Tíquico, sánalo, Señor, sánalo, sánalo. Usted no encuentra a Pablo orando por Timoteo. Señor, mira el dolor de barriguita de Timoteo, sánale la barriga, sánalo, reprendo, en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre ti. Usted no lo ve. ¿Qué le dijo a Timoteo? Chino, tómese una copita de vino ahí por causa del estómago. Cuando Pablo quiso orar por él mismo, por su sanidad, dijo, he rogado 3 veces al Señor y el Señor me dijo, bástate mi gracia, mi querido. ¿Sabe, hermano, que yo aprendí eso? Y ahora yo no le oro por mi sanidad al Señor. Yo le digo, Señor, porque yo le decía, Señor, sáname para servirte, Señor, sáname para servirte. Y el Señor me dice, es que usted me va a servir. Así lo sane o no lo sane, usted me va a servir. Entonces aprendí a coger por ahí un bastón. Dije, bueno, entonces con el bastón, pero te serviré. Hermano, tenemos que aprender. Especialmente estoy dirigiéndome en esta mañana a usted que es siervo, a usted que es líder, a usted que es pastor, a usted que es maestro de la Biblia, a usted que es misionero, hermano. Las sanidades no son para nosotros, los milagros no son para nosotros. El Señor nos usa para hacer eso, para que la gente viendo crean al Evangelio. Yo no veo desde la Biblia, hermano, a los hombres, a los discípulos, a los predicadores aquí, hermano, haciendo milagros para ellos, ni para la iglesia. Eran para otros. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Dije que me iban a apedrear, espero que no. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por estos hombres, Pedro, Bernabé, Pablo y Bernabé, Pedro también, claro. Hombres que tuvieron claro, Señor, a qué los habías llamado, Señor. ¿Cuál era el propósito por el cual, Señor, tú habías, Dios de la gloria, propuesto que fueran tus siervos? Es más, por lo general, todos aquellos hombres de la Biblia, Señor Dios de la gloria, por lo general, todos aquellos que de una u otra manera te sirvieron, Señor, no terminaron tan bien como podríamos decir. Pedro fue crucificado, Señor de la gloria, se cree que otros fueron echados en una paila de aceite hirviendo, bendito Señor de la gloria. Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Ese fue el premio por predicar, por hacer la tarea, por hacer la obra. Hoy oro a ti, Señor, por todos estos hombres, mujeres, bendito Señor, a quienes nos ha llamado a predicar el Evangelio. Señor Dios de la gloria, que sigamos haciendo la tarea, a pesar de las luchas, las dificultades, a pesar de que no veamos nada para nosotros, a pesar de que veamos cómo nos usas a favor de otros. Por eso nuestro lema en este mes en la iglesia, Señor, estamos predicando, bendito Señor, gastaré mi vida en Él. No dijo allí, llenaré mi vida de Él. No, dijo, gastaré mi vida en Él. Yo gasto mi vida, Señor, para que otro viva. Yo menguo para que otro crezca. Yo renuncio para que otro tenga. Es la forma, para eso fuimos llamados, mis queridos pastores. Para eso fuimos llamados, hermano, para darnos por la causa del Evangelio a favor de otros. Ya el Señor lo hizo en ti, lo hizo en mí. Ya lo tenemos todo, ya eso es el más grande de los milagros. ¿Qué más, hermano querido? Ahora es servirle al Señor. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Amén, si quieres hacer algo sobrenatural y sanar y hacer milagros en nosotros. Amén, gloria a Dios. Tampoco me opongo a eso. Pero si no, eso no va a ser excusa para no hacer la tarea. A mí me inspira ver estos hombres que dice, y siguieron, y los apedrearon, pero siguieron predicando, siguieron predicando. Me gusta esa expresión, me gusta ese verbo, siguieron predicando, no se detuvieron. Señor, ayúdanos, que los problemas y los avatares de la vida, de la cotidianidad, en lugar de ahorillarnos y acobardarnos, nos dé más ímpetu, bendito Señor, para hacer con más fuerza, con más temple, bendito Señor de la gloria, la misión que tú nos has encargado, Padre amado. Gracias te doy, bendito Señor, en esta mañana por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás, y a ti sea la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Gracias, mis amados, por su fina sintonía. Y recuerde que hoy jueves a las 7 de la noche estamos estudiando otro libro de la Biblia, el libro o la carta o la epístola a los Hebreos. Así que, hermano, a las 7 de la noche lo espero, hermano, en esta otra bonita aventura bíblica. Un abracito para todos, hermanos queridos, que la gracia y la misericordia del Señor esté sobre nuestras vidas en este día. Chao, bendiciones.